A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Las alabanzas sean para Allah, Señor de los universos, y sus bendiciones sean sobre el mensajero Muhammad, su familia purificada e inmaculada, y sobre todos aquellos que se esfuerzan en seguir el camino recto. Y la maldición caiga sobre quienes los oprimen, pues son la raíz del árbol de la perversidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez que ya hemos hablado en los días anteriores acerca del alma, del corazón y de las enfermedades espirituales que los afectan, concluyendo que para poder avanzar en nuestro camino espiritual el primer paso que debemos dar es detectar estas enfermedades espirituales en cada uno de nosotros, y el segundo paso era tomar una decisión clara y contundente para luchar contra ellas, vamos a tratar de ver hoy cuál es el camino práctico que el Islam propone para aquellas personas interesadas en cuidar y mejorar su salud espiritual. Al igual que con las enfermedades físicas, una vez más la comparación que tantas veces hemos hecho estos días, hay un tema fundamental con la enfermedad espiritual, como es el de la prevención. ¿Qué medidas profilácticas tomamos para tratar de que esas enfermedades de las que hablamos el último día y otras enfermedades morales no lleguen a afectarnos? El ser humano, desde el punto de vista islámico, no nace con ningún tipo de tara espiritual. No existen pecados originales ni ningún otro lastre por el estilo que nos acompaña al nacer. Por el contrario, el ser humano nace en un estado de pureza, independientemente de las tendencias innatas o ambientales que esa persona tenga hacia el bien o hacia el mal para desarrollar buenos o malos hábitos. Ya vimos el primer día que las enfermedades espirituales no son más que las consecuencias de los malos hábitos de las personas, y estos hábitos son creados a través de costumbres que estas personas vayan adquiriendo a lo largo de su vida. Pero en el momento de nacer, el ser humano no tiene hábitos, no tiene costumbre, nace vacío de todas estas cosas. Nacemos como un lienzo en blanco, donde realmente comenzaremos a dibujar nuestros caracteres y los rasgos de nuestra personalidad que vayamos construyendo a lo largo de nuestras vidas. Lo ideal sería que este lienzo permaneciese blanco respecto a todo trazo de malos hábitos y que sobre él se plasmaran solo las virtudes con las que igualmente nos vayamos adornando a lo largo de la vida. Básicamente podríamos hablar de 3 métodos con los que intentar mantener nuestra salud del alma y avanzar en nuestra purificación espiritual, de los que inshallah vamos a hablar seguidamente. El primer paso en el camino de la purificación espiritual no consiste en otra cosa sino en la prevención, como hemos dicho. Y para ello, ¿qué mejor que aprovecharnos de las limitaciones y reglamentaciones que el Islam sabiamente nos ha impuesto para preservar nuestra moralidad? No para fastidiarnos, como comentábamos la semana pasada. Eso debemos de tenerlo muy claro. Los hadices recogen palabras de Imam Ali alayhi salam hablando acerca de este tema. Por ejemplo, los ojos son el espejo del corazón. Y también dice el imán: cuando los ojos ven al deseo, se ciega el corazón para prever el resultado de las cosas. Es decir, por ejemplo, y para no volver a hablar del tema de los embriagantes, mirar al no mahram, al hombre o mujer, de una manera inadecuada es algo que puede provocar lascivia, y después de eso no sabemos a dónde puede más llegar la cosa, ¿no? Mirar al no mahram, por su parte, pues es una manera de una manera inadecuada, es algo que no está permitido en el Islam, precisamente para protegernos de las consecuencias que ello pueda acarrearnos tanto en esta vida como en la otra. Y abundando en la prevención, dice el imán alayhi salam: dejar el pecado es más difícil que buscar el arrepentimiento. Un pequeño deseo de un momento puede dar al traste tanto con los planes que tengamos para esta vida como para la otra. Acordaos como la semana pasada hablábamos del peligro de perder la conciencia por causa de los embriagantes, y podríamos añadir ahora también por causa de las pasiones, y cómo en ese momento en el que no somos dueños de nuestro raciocinio podemos cometer cualquier acto, incluso un delito, que nos marque para toda la vida. Igualmente el imán Jafar Sadiq alayhi salam, en cuanto a la relación del ser humano con el dunya, dice: el ejemplo de la vida terrenal es como el ejemplo del agua del mar. Cuanto más beba el sediento, más sed tendrá.
hasta matarlo. Por tanto, es fundamental que el musulmán sea consciente que el primer paso es para evitar las enfermedades espirituales es precisamente la prevención. Tratar de no caer en el pecado o el error para que estas enfermedades no lleguen a afectarnos. Para ello lo fundamental es desarrollar una vida estrictamente dentro de los mandatos y normativas que el Islam nos impone. Pues como comentamos la semana pasada y acabamos de recordar hace un momento, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha impuesto estos límites para mortificarnos, sino precisamente al contrario, como protección para nosotros. Seamos escrupulosos entonces en el respeto a estos límites y no solo evitaremos problemas en la vida mundana, sino que igualmente nos prevendremos contra muchas enfermedades que en caso contrario, si no las atajamos a tiempo, podrán afectar nuestra alma y consecuentemente también nuestra vida en el más allá. Recordemos una vez más las palabras de Imam Ali alayhi salam: es más fácil evitar el pecado que tratar de arrepentirnos después. Pero si finalmente la prevención no ha sido suficiente y caímos en el error, en el pecado, a acostumbrarnos a actividades desaconsejables, adquiriendo hábitos negativos, llegaremos entonces al punto en el que deberemos tratar la enfermedad para librarnos de ella, para lo cual el primer e imprescindible paso es el abandono de ese foco de conflicto, es decir, abandonar el pecado. Esto, a su vez, puede hacerse de dos maneras: de forma inmediata o radical, o mediante un proceso paulatino. El abandono del pecado es como el que deja de fumar, por ejemplo. O lo hace de un cigarro para otro, de una vez y de manera radical, o lo hace poco a poco, con la ayuda de terapia, de sustitutivos, etc. En el primero de los casos, el del abandono inmediato y radical, un fumador de 20 años a paquete diario puede pensarse que no es capaz de dejar ese hábito de un día para otro, pero sí se puede cuando la determinación es fuerte y la comprensión del perjuicio es clara. Con las enfermedades espirituales, con los vicios o pecados que podamos tener cada uno de nosotros, es exactamente igual. La historia nos muestra muchos ejemplos de personas que incluso han llegado a tener un elevado nivel en el campo del irfán, la mística islámica, un escalón al que realmente solo se puede llegar después de haber asentado fuertemente todos los escalones previos, como dijimos el primer día, que son sucesivamente el de la creencia o la aqida, el de la norma o el fiqh, y el de la ética y la moral o el akhlaq. Personas que, como decía, partiendo de una vida, digamos, alejada de la religión, pecadoras, pero a los que un suceso determinado en un momento particular de sus vidas les hizo cambiar radicalmente el curso de ésta, volcándose a la religión después de haberse arrepentido de su vida anterior. Uno de estos casos de arrepentimiento y reforma instantánea famoso ocurrió en tiempos del imán al-Qasim alayhi salam. Bishr al-Haqq era una persona que, aunque en teoría creía, en teoría era musulmán, estaba totalmente alejado del camino de religión y por el contrario dado a todo tipo de libertinaje, siendo famosas las fiestas que daba en su casa, con mujeres, con músicas, con embriagantes, en fin, con todo tipo de lujuria. Nada le preocupaba, ni la espiritualidad, ni la moralidad, ni nada. Se cuenta que una vez el imán al-Qasim alayhi salam pasó junto a su casa y vio una mujer que salía para tirar basura. Esta mujer era una de las esclavas de Bishr y estaba sacando la basura de una fiesta que se estaba realizando en su interior en ese momento y cuyo ruido se podía escuchar desde la calle. El imán le preguntó a la mujer: ¿el dueño de esa casa es libre o esclavo? Y la mujer le contestó que era libre. Entonces el imán dijo: si hubiera sido siervo, refiriéndose a siervo de Dios, hubiera temido a su señor. Después el imán Qasim alayhi salam siguió caminando y la mujer entró en la casa. Y entonces Bishr al-Haqq le preguntó que por qué se había retrasado en volver. Y la mujer le dijo que es que se había entretenido hablando con un hombre. Bishr le preguntó que cuál era el motivo por el que se había detenido a hablar con un hombre, con un desconocido, y ella le respondió que el hombre pues le había hecho una pregunta. Bishr, que estaba, bueno, por lo que sea, estaba curioso, pues la siguió interrogando y le dijo que, bueno, le estuvo interrogando sobre aquel hombre y qué es lo que le había preguntado. Y la mujer le dijo: me preguntó que si el dueño de esta casa era siervo o era libre. ¿Y qué le dijiste?, le preguntó Bishr.
Que eras libre, respondió la esclava. Y después este hombre continuó y después me dijo que si el dueño de esta casa hubiera sido un siervo, hubiera temido a su señor. Esta simple frase, cayó como una bomba en los oídos de Bish el-Haqi y en un instante le hizo tomar conciencia de su vida y en un segundo le produjo una transformación radical en su interior. En ese mismo momento, Bishir salió de la casa en busca de ese hombre, pues comprendió que este no podía ser otro que el imán al-Qadim, alayhi salam. Comenzó a buscarlo y no lo encontró, pues el imán ya se había ido. Pero como estaba convencido de que este hombre era el imán, pues Bishir el-Haqi se dirigió a la casa del imán y allí, ante el imán, y después de haberle contado que él era el dueño de aquella casa por la que él había preguntado y lo que había ocurrido después con la sirvienta cuando ésta entró en la casa, pues se arrepintió y pidió perdón a Dios, y desde ese momento comenzó una nueva vida que lo transformó en todos los sentidos e hizo de Bishir el-Haqi un gran ejemplo de persona arrepentida que vuelve sinceramente al camino de su Señor. Es posible. A veces un pequeño acontecimiento, un suceso en nuestras vidas, escuchar a una persona, escuchar un hadís, escuchar una charla, una clase, cualquier detalle puede ser el detonante que haga que en nuestro interior se encienda la luz que provoque la transformación de nuestro ser que tanto necesitamos. Pero puede ocurrir también, y es lo más normal, que por cualquier motivo no se pueda dar el abandono inmediato del pecado o de los malos hábitos que lo provocan. En estos casos hay que plantearse el abandono progresivo de estos malos hábitos. Entonces, una vez que somos conscientes de que nos aqueja un determinado mal espiritual, ya sea la envidia, el ser dado a pensar más de los demás, ser egoísta o cualquier otro fallo, da igual, debemos comenzar entonces a curar esa enfermedad, empezando por abandonar los malos hábitos que la provocan. La forma interna del ser humano se construye a través de sus hábitos. Decíamos antes que el ser humano cuando nace es como un lienzo en blanco, sin ningún tipo de carácter predeterminado. Desde ahí, a lo largo de nuestra vida, vamos moldeando nuestro ser y dándole la forma a base de las decisiones que vamos tomando. El hábito lo va creando el individuo a partir de la repetición de las acciones que libremente decide, y finalmente el alma toma como propia la forma de ese hábito. Este tercer método de purificación consiste en abandonar el mal hábito por mal hábito, uno por uno, defecto por defecto, pecado por pecado, como queramos decirlo. Igualmente será necesaria mucha fuerza de voluntad en este método progresivo de purificación, pues debemos de limpiar ni más ni menos que para cada parte de nuestro corazón que tengamos ennegrecida una tras otra, para ir devolviéndoles el brillo y la luz que el pecado ha apagado. Hablábamos el otro día de cómo el ser humano está en un constante estado de lucha interna, y esta lucha precisamente es eso, la pugna de nuestro yo lúcido por limpiar ese corazón y nuestro yo pecaminoso por impedirlo. Cuando nuestro espíritu ha tomado una forma desviada, nuestro trabajo consiste en arreglarlo adquiriendo nuevos hábitos positivos. Esto así dicho parece muy simple, pero realmente es un trabajo muy difícil. Podemos reconocer la enfermedad, podemos asumir la necesidad de cambiarla e incluso tomar la determinación para ello, pero después la ejecución práctica es lo que resulta verdaderamente difícil. En los hadices podemos leer como el mejor acto de adoración es cambiar las costumbres. Podemos ver también que cuando los profetas alayhim salam se acercaban a sociedades corruptas y pecaminosas, lo primero que hacían, antes de comenzar a transmitirles el mensaje del que eran portadores, era precisamente intentar purificar esas sociedades haciendo cambios sociales, culturales o políticos en las mismas, para que así estuvieran preparadas para poder comenzar a vivir una etapa de transformación que las permitiera evolucionar. Por tanto, el primer paso, una vez adquirida la predisposición y tomada la resolución de comenzar la cura, es armarse con una fuerza grande de voluntad, firme además, que nos permita la constancia, que a su vez nos facilite conseguir este cambio. Así como el mal hábito se crea con la repetición, con las costumbres, con el tiempo, el cambio de hábito también precisa esos pasos. Lo normal
salvo casos extraordinarios del tipo que comentábamos antes respecto a Vishal Haki, es que la persona necesite un proceso y que éste requiera de un tiempo más o menos largo para que dicha transformación se vaya realizando. Pues no olvidamos que estamos hablando de cambios que afectan a nuestra esencia, a nuestra raíz. Por eso Imam Jomeini, Rahmatullah Alayhi, hacía tanto hincapié en aprovechar la juventud. Pues en primer lugar, el joven no tiene tan arraigados los malos hábitos y costumbres, y por otro lado, puede tener más fuerza de voluntad para centrarse en el cambio, mientras que la persona adulta o de más edad cuyos hábitos están arraigados desde años, se les hace mucho más difícil acometer este cambio, por esa raigambre de los malos hábitos y porque igualmente carecen ya de las fuerzas y el ánimo de los más jóvenes. Vistos los tres métodos mediante los cuales podemos preservar o curar nuestra salud espiritual, por otra parte hay también diferentes factores o elementos que nos ayudan en el crecimiento espiritual y en la purificación del alma y que de alguna manera también pueden considerarse herramientas al alcance del ser humano que le permiten acercarse a ese estado de purificación y desarrollo en cualquier momento de su vida. El primer factor que podríamos citar está relacionado con el pensamiento. Ya hemos comentado repetidas veces en días anteriores la importancia que en el Islam tiene el uso de la razón y el intelecto, así como la reflexión y el pensamiento, la importancia del conocimiento y de su propia búsqueda. Todo esto tiene que ver con fortalecer esa dimensión que nos permite ver la realidad de las cosas tal cual son, es decir, la importancia del conocimiento, la importancia de la perfección, la importancia de la razón o del intelecto, en definitiva, no tiene que ver con estos atributos en sí, sino con el beneficio que su ejercicio tiene para nosotros. La persona que tiene sabiduría, conocimiento de las ciencias del alma, que tiene intelecto, que razona, que está informada, que tiene capacidad de poder reflexionar y meditar, es alguien que tiene a su alcance unas herramientas que otros que no cultivan esas potencialidades no las tienen. Por tanto, cuando hablamos de la importancia del pensamiento, nos estamos refiriendo a la posibilidad que nos da la mente humana, el intelecto, la razón, para lograr encontrar determinadas verdades que sin pensar, sin discernir, serían muy difíciles de encontrar. Recordemos el hadith del profeta sallallahu alaihi wa sallam que decía: la gente que no puede pensar termina en la perdición. Por ejemplo, pensar en el buen o el mal final de las acciones. Recordemos igualmente el hadith del profeta sallallahu alaihi wa sallam que también mencionábamos la semana pasada, en el que al que aconsejaba a sus compañeros a pensar en este fin de las acciones y que en el caso de que éstes no tuvieran un buen fin, se abstuviesen de seguir por ese camino. Por tanto, es fundamental que pensemos seriamente en nuestro ser, en nuestro devenir, en lo que nos espera en un futuro, en la muerte, en lo que nos espera detrás de esta. Otra de estas herramientas sería lo que podríamos llamar un sistema de educación a través del castigo. No se trata aquí ni hablamos del castigo, o sea, de ningún tipo de violencia ni nada por el estilo, sino más bien de un sistema de retribución en pago por cada acción negativa que cometamos. Me explico. Si tenemos detectadas una serie de fallas en nuestro comportamiento, hagamos un listado de ellas y acordemos con nosotros mismos una especie de multa por cada vez que cometamos una acción que nos haga caer en esa falla. Por ejemplo, dar determinada cantidad de sadaqa, o rezar un determinado número de rakat, o ayunar un determinado número de días, o lo que sea. O sea, cualquier cosa que represente un esfuerzo o un sacrificio para nosotros y que nos sirva como expiación de esos fallos y nos ayude progresivamente a ir mejorando en nuestro comportamiento. En toda educación, aunque ahora no esté muy de moda decirlo, siempre existe un sistema de retribución y castigo asociado a ese proceso. Y en la educación de las almas, de los caracteres, no es diferente. Decía Imam Ali alayhi salam: lo que más ayuda a mantener prisionera nuestra alma y acabar con sus malas costumbres es el alma.
estos, llamémosle castigos, ayudan al ser humano a ir acostumbrándonos, a acostumbrar nuestros espíritus, hasta que finalmente logremos alejar de nosotros los caracteres negativos. La tercera vía de la que vamos a hablar hoy sería la puesta en valor del alma y de la propia humanidad, es decir, reflexionar profundamente en el hecho de que el ser humano, especialmente en su dimensión espiritual, es un ser que ha llegado a lo más alto, cuyo espíritu de alguna manera está relacionado directamente con Dios, y su propia naturaleza innata, su fitra, tiene igualmente una esencia divina. Por tanto, llegar a valorar esto, sentirse elevado por ello, nos ayuda a no estar cayendo constantemente en la bajeza y plegarnos a los instintos de nuestra dimensión animal. Darnos cuenta y valorar profundamente en la evidente diferencia que existe, por ejemplo, entre un cerdo, un perro, un gato o un ser humano, comprender que no hemos sido creados únicamente para dormir, para comer, para aparearnos, nos ayudará a buscar esa trascendencia que Allah Subhanahu wa Ta'ala espera de los seres humanos. Por tanto, esa puesta en valor de nuestra condición de humano requiere, por una parte, no acudir al llamado de nuestra naturaleza animal y, por otro lado, fortalecer el hábito del bien. Dice Imam Ali alayhi salam: acostumbra tu alma a hacer el bien e igualmente acostúmbrala a soportar los problemas cotidianos. De esa manera se honrará tu alma, vivirás cómodamente en la otra vida y serás elevado. Y con esto hemos llegado a la última de las charlas de este mes de Ramadán. No obstante, sobre el tema del ahlak y la educación y purificación de nuestra alma queda aún mucho por hablar. Lo de estos días ha sido solo una pincelada inicial, pero si queréis, pues bueno, en cualquier otro momento podemos retomar el tema y seguir avanzando en él. Espero que estos días hayamos aprendido algo y sobre todo que se haya despertado en nosotros el interés por esta cuestión que tanta importancia tiene para nuestro devenir, pero a la que tan poca atención se le puede prestar en la vida cotidiana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.